Bienvenidos a su espacio, a nuestro episodio número 2 de su podcast Al Grano, donde intentamos conversar sin aparentar, sin esconder muchas cosas que a veces no las queremos mostrar por el qué dirán los demás. Hoy estaremos conversando con un joven hondureño, un catracho que justamente nos hemos encontrado aquí en este lado de Europa, donde conoceremos su historia, su parte humana, pero también lo que ustedes ven aquí atrás. Estamos en un ring de boxeo aparentemente, porque de eso trata la historia de Kenneth Cruz. Kenneth Cruz. Mucho gusto, señor. Gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptar. Hace un año aproximadamente, quizás un poco menos, le escribí a su Instagram a Kenneth y le digo, mira, tengo un plan de iniciar un podcast, si no más o menos te acordás. Sí. Y me dijo él, no, démosle, organicémoslo, armémoslo, pero ¿saben qué? Vimos en el episodio anterior que muchas veces tenemos planes, tenemos metas, tenemos sueños y las hacemos a un lado porque tenemos miedo y todo esto. Así que, Kenneth, muchas gracias por aceptarnos el espacio para poder conversar un poco y conocer el lado humano de Kenneth Cruz. Quiero hacerte una pregunta. Obviamente, si usted lo busca en Instagram como Kenneth Cruz, vos tenés ahí entre asteriscos Papito. Papito, sí. Papito, ¿verdad? Eso sí. ¿Por qué Papito? Hace 10 años yo vine a Inglaterra desde España sin nada de inglés. Entonces, como yo empecé a entrenar ahí Muay Thai, que es lo que yo hago, me acuerdo que era muy difícil comunicarme con mis compañeros, pero ya me habían visto de la clase de peleador que era ya en ese entonces. Y mi entrenador, que es portugués, ¿sabes? Habla un poco así de español, no Claro. sé qué, pues no se acordaba de mi nombre. Y como la cara de latino, siendo latino, pues él me empezó a llamar Papito. Ah, Incluso ok. ya la gente pensaba que ese era mi nombre verdadero, ¿sabes? O sea, nadie sabía que mi nombre era Kenneth prácticamente, ¿sabes? Pero ahí Interesante. empezó todo. Ahí es donde surge el Papito. Sí. Kenneth, queremos conocer justamente la parte humana de nuestras conversaciones. En este segmento del podcast Al Grano tenemos un espacio que se llama Voces al Grano. Queremos conocer la parte humana, lo bonito, pero también lo que se sufre, muchas veces lo que nadie nos mira. Sí. ¿Dónde nace Kenneth? Especialmente, cuéntanos un poquito de tu infancia, dónde naciste, en qué área de Honduras naciste. Yo nací en San Pedro Sula. Yo pues soy de una familia grande y como muchas personas pues mi papá tiene otros Sí. hijos sueltos, no sé qué. Yo nací en San Pedro Sula y los primeros recuerdos que tengo son ahí en San Pedro. En San Pedro Sula. Pequeñito, sí, viviendo ahí una vivienda, una residencia con otra gente. Me acuerdo así los amiguitos, lo que me gustaba, el Pichingo, Dragon Sí, sí, Ball, sí. todo eso. Pues, los pichingos son como las caricaturas, porque eso es algo típico que nosotros, es una jerga catracha, ¿no? Los pichingos, las caricaturas. ¿Cómo era Kenneth en la escuela? ¿Qué recuerdos tenés? ¿Eras un chico tranquilo? Yo pienso que era tranquilo, sí. Mi mamá siempre me ha dicho eso y yo no pienso que era así muy revoltoso. Mi hija, por ejemplo, es un poco más así, Activa. más travesota, sí. Yo pienso que era un poco más tranquilo. Pero de San Pedro Sula, después mi mamá se fue a España para tratar de darnos un futuro mejor, como muchas otras familias latinoamericanas. Se fue cuando yo tenía 5 años. Y entonces a los 5 años nos mudamos de San Pedro a Copán Ruinas con mi abuela. Ya. Y ahí estuvimos 3 años y la verdad es que mi infancia fue bastante buena, la verdad. No como ahora, ¿sabes? Está mucho en casa, fue muy al aire libre. O sea, éramos bastante libres, teníamos muchos primos, mi hermana, éramos todos de la misma edad. Y los recuerdos, la verdad, que son Muy bastante bonitos. buenos, muy bonitos. Bueno, de hecho, quizás algunos niños o niñas que estén escuchando esta conversación, este podcast, quizás están con su papá escuchando de que jugabas en la calle, que se estaba compartiendo, porque actualmente en las generaciones es todo encerrado en 4 paredes, con un móvil. Online, sí. Pero si me podrías resumir en una frase esa etapa de Copán y de San Pedro Sula, ¿cómo la definirías, en este caso, tu infancia? Pues muy buena, la verdad. Por lo que te digo, ¿sabes? Porque
no es que hiciéramos lo que quisiéramos, pero éramos bastante libres, o sea, éramos exploradores. O sea, y yo en Copán Ruinas sí que tengo bastantes recuerdos, porque era una zona así de que tenía una quebrada, Sí. un río, había montaña. De hecho, había una montaña que era el Cerro del Elefante, que le llamábamos, tenía forma de elefante. Y nosotros, pues, hacíamos muchas cosas de niños. Sí, claro. Nadar, Claro. subíamos a los árboles. Irnos a escondidas de nuestros explorar, padres. sí. Claro. Y todavía pasábamos tiempo en familia, evidentemente, pero volvías a casa. Claro. Un día increíble. Sí, o sea, sí, sí, sin ¿qué has duda. hecho hoy? Pues duda. esto. Y Kenneth, en esa etapa estuviste hasta los cuántos años estuviste en Honduras, porque después dices que Sí. Estuve hasta los 8 años en Copán y después ya mi mamá regresó de España, nos llevó a mí y a mi hermana a España, hermana. a Madrid. y la etapa también porque llegaste súper niño, 8 Sí. años, 9 años a otra mentalidad de vida, mundo. a otro mundo, por supuesto. ¿Cómo fue ese contraste? ¿Recordás? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? No, fue bastante complicado, la verdad, porque imagínate, yo me acuerdo cuando mi mamá se fue bastante difícil para mí. El día por ejemplo, el día que ella se fue, yo lo recuerdo perfectamente, el aeropuerto, que ella se fue, yo jugaba, veía gente llorando. no comprendía pero lo que estaba comprendía pasando. Hasta el día siguiente, que ya comprendí. Que ya no la viste. ¿Dónde está mi mamá? Claro. ¿Sabes? Entonces ya ahí fue cuando yo comprendí lo que había pasado. Y después de estar 3 años viviendo esa vida, yo me acuerdo en el avión y mi mamá me dijo, oye, ¿te quieres venir a España? Y le dije, no, yo me quería quedar en Honduras. Con tu abuela. Con mi abuela y con todos los niños, Sí, claro. la familia. Y yo recuerdo que, evidentemente, de estar en un sitio muy humilde, así de, ¿sabes? Las casas así bastante humildes de Honduras, llegar ahí a España Sí. con todos esos edificios. Grandes edificios, así, claro. Recuerdo yendo por la Moncloa los primeros días y cuántos carros, cuántos coches, las motos y todo eso era increíble para mí. Era bastante distinto, bastante moderno además. Claro. Y los comienzos en España fueron bastante difíciles, la verdad. Como todo cambio requiere adaptación y más para un niño. Los niños necesitan rutina. Llegaste como cuarto o quinto grado, más o menos, o tercer grado. Tercer grado, sí, tercer grado. O sea, llegaste en una etapa que estás en un crecimiento casi en la primera parte inicial de la parte educativa, Sí. en la parte de formación de esos valores que son muy importantes en la Sí. niñez. Entre Honduras y España, obviamente hay un gran cambio, y en esa etapa desde cuarto grado hasta luego al colegio, bachillerato, me imagino, no sé cómo te fue. ¿Qué recordás de esa etapa en España? Yo ahora viéndolo desde Hacia- fuera, sí, desde con tiempo y ya viendo las experiencias de vida, ya entiendo lo que pasó. Ujú. Porque, por ejemplo, mi primera escuela era una escuela que era mezcla de culturas. Por ejemplo, había pues musulmanes, cristianos, gente negra, latinos, blancos. Había una mezcla bastante buena. Entonces ahí, como no eres distinto, pues te sientes bien. ¿sabes? Eso era algo bueno porque era Bueno, multicultural. exactamente, era muy bueno. Pero lo que pasa es que después de 2 años, en quinto grado ya, pues fui a una escuela de solo españoles. Entonces ahí ya me sentí un poco diferente en ese momento. Tuve bastantes amigos y buenas experiencias, evidentemente, Sí, sí. pero también tuve malas experiencias. Sí. Que evidentemente cuando eres niño, pues te lo callas, no lo quieres sí, decir. sí. Eran otros tiempos, además. Que ahora diríamos, en este momento que estamos en el 2026, quizás los niños son más... Yo tengo una niña de 13 años y ella llega y me dice, me hicieron esto, me dijeron Sí. esto. Y quizás vos y yo nos hacían eso o más Sí, y no y nos lo callábamos. Sí, sí. Y a veces la gente dice, no, pero es que esta generación es más frágil. No sé si es frágil o no sé si que se puede expresar más lo que le pasa en este caso. No vamos a meternos a ese tema, pero en esa etapa que vos decís que no era fácil, que era muy difícil. Kenneth, ¿recordás algo que soñabas? ¿Tenías algún sueño en ese momento que vos decías, en esos momentos en España había algo o cómo, o qué recordás? No, yo la verdad es que en ese momento de la vida era bastante de vivir en el presente, la verdad. No tenía así, quiero ser ingeniero, quiero Claro. ser esto. La gente te metía cosas en la cabeza, como todos los niños,
tú sabes, las típicas profesiones así, o que te pueden ir bien en el futuro, arquitecto, lo que Claro. sea. Pero en ese momento, pues solo disfruta, porque en esa época todavía era eso de salir a la calle con tus amigos, ir a llamarles a su casa. No sé Todavía en qué. España, entonces, Sí. no fue tan difícil ese cambio. No, 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 porque todavía ya cuando ya tenías amigos así en el barrio, no sé qué, era todos los días salir a la calle, a jugar al fútbol, Qué súper. en las canchas. Entonces, todavía esa Fue bonito. generación fue bonito todavía, Qué ¿sabes? bueno. Pero después, a los años, ya empezaron a traer las videoconsolas, Sí, sí, entonces sí, ya se notaba el cambio, pero tú no te dabas cuenta, ¿sabes? Porque era un cambio bastante lento. Y en esa etapa de tu niñez, que decís que obviamente regresaste, tu mamá le lleva y a tu hermana, ahora que ya tenés obviamente unos cuantos años más y ves hacia atrás el sacrificio de tu mamá y llevarles, ¿cómo definirías esa etapa con tu mamá y con tu hermana y en este caso contigo? Bueno, sobre todo, que yo he sido padre joven a los 23 años, ahora tengo 31, pues cuando yo tuve a mi hija y sobre todo cuando cambié de España a Londres, que ya estaba independizado yo, pues ya supe lo que es trabajo duro y ya entendé lo que era que mi mamá trabajara de domingo a domingo, como se dice. A veces dices, oye, ¿por qué no hizo esto? Pero cuando ya estás en ese trabajo, a veces es muy difícil pensar en ciertas cosas. Tú solo quieres dar lo mejor para tu familia. Claro. Y la verdad es que se nota, la verdad, el trabajo increíblemente duro que los que padres es madre hacen. soltera, así además. Trabajar todos los días para que nosotros tuviéramos todo lo que necesitábamos. Y uno como niño, pues como no sabe de la vida todavía, pues es egoísta. Sí, Y piensa, oh, debería tener más. Pero ya cuando eres adulto, se valora. ya hasta me entran ganas de emoción, ¿sabes? De solo hablar de ello, porque se nota el trabajo Y el sacrificio que muchas veces hicieron. Y lo difícil que es. Y no sé si te pasó a ti, pero que a veces uno, yo miro hacia atrás y a veces uno escuchaba compañeros y compañeras, es que mi mamá no me quiere porque no pasa conmigo. Y a veces uno desconoce Sí. el sacrificio que justamente, no solo sacrificio de su trabajo, sino que también lo que sufren ellas Sí, o el ellos estrés. por dejarnos solos. Pero es como, te tengo que dejar un tiempo solo Sí. porque es la forma que puedo proveerte lo que necesitas. Sí, y en ese sentido mi hermana fue la que tomó ese rol, que lo que he dicho, o sea, desde los 8 hasta los 12 años, que ya pude más o menos mantener por mí mismo, era mi hermana la que me cuidaba. Sí. Y mi mamá estaba trabajando todo el día. Y claro, ahora pues en este mundo pues podemos hablar más sobre la salud mental y tal, Sí, pero sí. el estrés, la Claro. depresión, la ansiedad, son cosas reales y que cuestan bastante, pero ella siempre ha sido una luchadora y Que le tocó solo le llevarla. tocó solo, sí, y nos sacó adelante. De acuerdo. Sin duda, creo que nuestra etapa de infancia, Kenneth, y nuestra adolescencia, nuestra juventud, en nuestro tiempo, estuvo muy marcada por el silencio, por el esconder, Sí. por el no poder mostrar lo que uno sentía. Y creo que si usted está ahí escuchándonos y está pasando un momento difícil, tiene algún adolescente, un joven, lo más importante y valioso es que en esos momentos de tensión, de dificultad, recuerde que a veces somos, como decía vos, que no valoramos, que quizás parece que menospreciamos. No es cierto, su hijo le ama y en algún momento valorará Sí. lo que usted está haciendo. Quiero seguir, Kenneth. Nos contaste así un poquito rápido que obviamente tu mamá lo llevó para España, pero si vos me definirías un poquito así, ¿qué crees que hizo que tu mamá abandonara el país de Honduras? Porque yo te he visto, por ejemplo, en algunas competiciones, de hecho vamos a continuación mostrar algunas imágenes donde vos muy orgullosamente portás la bandera de Honduras, porque a pesar de que dejemos nuestra patria, dejemos nuestra tierra, nuestra familia, el país no se va de nosotros. Sí. En ese caso tuyo, ¿qué recordás vos, o ahora que ves hacia atrás, que tu mamá salió, qué crees que pasó? ¿Por qué se fue de Honduras? Para hablar un poquito de esa parte de migración. Pues yo, evidentemente, cuando eres pequeño no te das cuenta de esas cosas, pero ellos como adultos pues saben. Por ejemplo, San Pedro Sula siempre ha sido, digamos así, un sitio Sí. un poco peligroso.
Entonces, yo me acuerdo que, bueno, según lo que ella me ha contado, ella tenía una pupusería por ahí también. Y tenía un pequeño negocio, siempre ha sido así, fue emprendedora. Y no sé qué pasó, la verdad, y supongo que tuvo que cerrar lo que sea, y ella ahorró por años para intentar darnos un futuro mejor en lo que es en Europa, que evidentemente es mejor en ciertos sentidos, en términos de a lo mejor seguridad o para un futuro. De acuerdo. Entonces, ahora lo entiendes. Y, por ejemplo, ahora acabas de hablar de eso, de que yo ahora estoy orgulloso de dónde vengo. Pues no siempre ha sido así, ¿sabes? O sea, ¿de verdad? No. Cuéntame, Entonces, cuéntame. Yo cambié eso, porque ahora ya cuando eres adulto, pues vas evolucionando. Entonces... Pero quiero hacer una pausa. Sí. Que vos decís, ok, antes no era tan, por decirlo así, no evidenciabas eso, ¿no? Sí. Pero ¿crees porque hay ese duelo de lo que uno pasó, de salir de su patria, dejarla y quizás, como decís vos, entender porque mi mamá tuvo que dejar su país por la seguridad? ¿Crees que todo eso influye para que uno no se sienta tan orgulloso en una etapa? Sí, sí influye, ¿sabes? Pero también depende de, por ejemplo, ella siempre nos dejó, pero nunca realmente nos inculcó la cultura así catracha, ¿sabes? No es que es algo malo de decirlo, Sí. ¿sabes? Pero no fue en plan... Claro. Así. Y yo pienso así, con la experiencia que tengo ahora, fue más en sentido de intentar encajar, lo que te dije, el cambio de la primera escuela a la segunda, que solo eran españoles, pues tú intentas encajar. Sí, sí, entiendo. Intentas ser alguien a veces que no eres. O sea, yo me sentía cómodo pues con gente así, pues multicultural o no ni siquiera de mi propia tierra, pero que ellos pasan por lo mismo. De acuerdo. Entonces entiendes. Y luego ya, con experiencia de vida y tal, ya entiendes que siempre tienes que estar orgulloso de dónde vienes. De acuerdo. Incluso si ha sido malo o bueno la experiencia, siempre tienes que estar orgulloso de dónde vienes, porque eso te ha hecho llegar a donde estás ahora. ¿En España crees que fue la etapa donde más estuviste como intentando encajar en esa parte y ahí fue donde no contaste mucho de tus raíces? Sí. Sí, intentaba encajar mucho, pienso, y la verdad es que fue una experiencia muy buena. España es mi casa también. Claro. España es mi casa. No, y de Como hecho es Honduras, te como es Inglaterra, recibió exactamente. a los 9 años, 8 Sí, años. 8 años. Y yo tengo una niña que llegó aquí a los 9 años y justamente ahora ella tiene 13 y a veces uno también como puede, como vos decís, intencionalmente seguir inculcando esas raíces o también intentando ayudarles que necesita encarnarse en esta cultura y también no desentonar o no desencajar también. Exactamente. ¿No? Y entonces ya, pues más adelante, ya comprendí que tener dos culturas es mejor que una. Claro. Entonces sentirse... Te vuelves más interesante también. Claro. Sentirse orgulloso de ser hondureño, de ser español, es mucho mejor que solo intentar ser uno o encajar en uno solo. Kenneth nace en San Pedro Sula, luego migras a Copán, ¿verdad? Sí. Luego a España y luego llegas aquí donde estamos, a Inglaterra. ¿A qué edad llegas aquí? Yo pienso, lo que le estaba contando a él antes y a ustedes, que justo llegué cuando tenía 21 años, el día antes del referéndum aquí que hicieron del Brexit. Del Brexit. El día antes. O sea, yo estaba con una chica en ese entonces que ya se vino aquí primero y mi intención, por ejemplo, era solo venirme por unos cuantos meses. Porque en España en esa situación, bueno, ahora pienso que también la situación del trabajo para los jóvenes está muy complicada. Y yo pensé en mis adentros, sí, voy a aprender un poco de inglés, estar el verano, hacer un poco de dinero, trabajo. Y me regreso. Y me regreso a España, sí. Esa era la idea principal, pero cuando vine aquí, en ese momento antes del Brexit, pues había bastante oportunidad. Y para todo el mundo, la verdad, para los extranjeros, para todo el mundo. Era mucho mejor la situación aquí. Y me quedé. Dije, voy a seguir trabajando aquí, me gustaba trabajar bastante, trabajar duro, hacía mi dinerito, era independiente. Claro. Pues entonces, dice, ya, pues es parte de la vida. Y ya son 10 años lo que llevo aquí. ¿Llegas a los 21 años? A los 21.
migraste de Honduras a España, luego de aquí a Inglaterra. En esos cambios que hiciste, ¿qué cambios tuviste al enfrentar, llegar a 21 años? Y obviamente una cosa es estar en el país, en este caso me refiero, en España está tu mamá, Sí. tu hermana, estás ahí acompañado. Sí. Pero llegar aquí es vos solo. Sí. ¿Cómo Bueno, fue esta etapa? siempre tienes a alguien, ¿sabes? Gracias a Claro, Dios. esa persona que decís que, Sí. que Y luego pues vas conociendo nuevas gente, vas haciendo más vida. Pero el mayor cambio, diría, pues evidentemente es el paso de adolescente o niño a hombre. hombre, hace responsable. A hombre, sí. Y me tocó a mí porque a los 23 años me convertí en padre de mi hija. No te me adelantes de esa historia, pero quiero llegar ahí. De los 21 a los 23 hay una etapa de duelo, o sea, llegar a otro país, Inglaterra, un idioma. Sí, sí. Estábamos hablando en extra cámara que no manejabas el inglés full. Sí. ¿Qué cosas dirías que fueron lo más difícil que enfrentaste en esos de 21, en esos 2 años aproximadamente? Sí. Pues muchas cosas, la verdad, y muchas cosas que son difíciles de hablar y de aceptar, pero a veces uno se siente de menos, ¿sabes? Por no saber a lo mejor idioma o no ser Claro. como la otra persona que ves enfrente tuyo. Entonces, esas comparaciones siempre son malas. Duelen. Y duelen, pero luego ya te das cuenta de que no sirve. Tú tienes que ser Vos. tú mismo y siempre así, estar orgulloso de dónde vienes. Y evidentemente, pues el no saber el idioma, pues al principio costó, pero costó bastante porque en esta cultura de hoy en día que tenemos que prácticamente parece que tenemos que saber de todo, Sí, sí. que las cosas las tenemos que aprender así de rápido, que cometer un error es lo peor del mundo, se siente horrible, pues ya aprendes que no es así la vida. Claro. Que con los errores es como se aprende. Y cuando aprendes de ellos, pues te vuelves mejor. De acuerdo. Y llegás a los 23 años y decís que te convertís en papá. Sí. La migración, el enfrentarse a estos temas del idioma, otra cultura, comida y mucho más, trabajo, el ya no depender de mamá o papá y toda esta parte. ¿Qué cambios ocurren en Kenneth y en uno de hombre al ser padre? En este caso, ¿qué recordamos? Miedo. Cuando te diste cuenta, hey Kenneth, creo que estoy embarazada, que te dijo la mamá de tu niña, te dio miedo, decís. No, siempre es más preocupación. Y yo no soy una persona que le va a dar vuelta a los problemas. O sea, nunca he sido así. Y cuando tuve la noticia, pues evidentemente pues eres joven, ¿sabes? Te da emoción y tal, pero con tanta gente diciéndote te preocupas incluso más, porque no todo el mundo te apoya. Sí, A veces las palabras vienen a la cabeza, y más cuando eres joven, que a veces dices, oye, deberías a lo mejor apoyarme, ¿sabes? Porque ya toma la decisión de sí, voy a tener este bebé, ¿sabes? Hay mucha gente que opta por otros caminos que al fin y al cabo es mi vida o la vida de la mamá. Entonces nosotros somos los únicos que tienen ese poder y esa decisión. Muchas veces la gente intenta meterse en eso. Sí, a veces induce o afecta sí, exactamente. en que vos tomes una decisión que quizás vos no la estás queriendo. No la sientes. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, pues fue muy, evidentemente, ser padre pues es muy complicado. Evidentemente no sabes, no hay ningún libro, no hay ninguna preparación que te prepare a lo que va a venir. Y yo le digo a todo el mundo, oye, ¿y tú sentiste esa conexión, tu bebé? Yo digo, yo no la sentí. Yo estaba más preocupado porque y es que ese miedo, incluso que te levantas a mitad de la noche y se está respirando el bebé. Y luego ya cuando ves el bebé crecer, ya pues es una bonita etapa, de acuerdo. Ya es el amor, ya cuando los ves crecer y ya ahora cuando ya, por ejemplo, tiene 7 años, ya tiene su propia personalidad bien marcada, pues ya decir, yo por ejemplo, amo a mi hija como es. Claro. No es solo amor de padre, sino yo con mi hija lo paso muy bien. O sea, pasar tiempo con ella, a mí me encanta. Porque súper.
Y esa etapa de padre, Kenneth, justamente, ¿qué valores te ha enseñado como ser humano? Porque como vos decías, a veces hay miedos, no se sabe cómo uno va a actuar, no hay un manual diseñado. Ahora que ya tenés 31 años, ¿verdad vos? Y obviamente tenés 7 años de conocer a esa vida nueva que está entre ustedes, en este caso. ¿Qué sentís vos que te ha hecho, que te ha agregado a tu vida? Ella a vos, porque a veces también nos olvidamos de que nuestros hijos nos enseñan cosas. Sí, mucho. Mucho. Y no lo vemos o a veces no lo detectamos, ¿sabes? Yo creo que lo más que todo sería el valor de la familia. Qué importante es la familia. Evidentemente es responsabilidad siempre, ¿sabes? Pero los valores, el hecho de realmente conocer a esa persona. Sí, No solo darle cosas, sino conocerla. de acuerdo. O sea, pasar tiempo de verdad, de calidad. Muchas veces, evidentemente, las circunstancias a veces no dejan a los padres que tienen que realmente dedicarse solamente al trabajo, pero luego en verdad te estás perdiendo el crecimiento de esa persona. Sí, Y yo, pues, gracias a Dios, con el trabajo que yo tengo, me ha dado más tiempo de eso, de poder, realmente de poder invertir. tener tiempo, pasar tiempo con ella. Y siempre se puede pasar más tiempo. Sí, como vos decís, quizás hay muchos padres o madres que nos están escuchando y quizás dirían, quisiera tener más tiempo con mi hijo o mi hija. No se puede. Como el caso como nos relataste, tu mamá migró y tenía no podía tener ese espacio. Como dice Kenneth, pues uno de los valores muy importantes es la familia y es bonito pasar tiempo con nuestros hijos, pero si usted no tiene ese tiempo que usted desearía, intente tener tiempo de calidad para ellos, porque Sí. posiblemente no va a tener mucha cantidad de tiempo, pero sí se puede La tener calidad. tiempo de calidad. Yo tengo en este muy caso. buenos recuerdos con mi madre. Claro, Eran pocos así, a lo mejor, pero de calidad. pero sí. eran muy buenos. Y luego ya lo te he dicho, cuando ya creces ya entiendes por lo que ella tuvo que pasar. Entonces ya sientes más y lo valoras más. De acuerdo. Tu niña, ¿qué te ha enseñado a vos? Porque a veces, como padres, no lo compartimos en este caso. Sí. Muchas cosas, la verdad. La primera, la más que todo, porque en el momento de la separación con la mamá, pues siempre son difíciles. Y las cosas no eran nada fáciles, además que ellas se fueron a otra ciudad. Es seguir adelante, que no importe las dificultades, porque yo seguí insistiendo en ir a verla. Estar presente. Y al principio ella a lo mejor no quería verme y eso era muy difícil para mí aceptarlo, ¿sabes? De que mi hija no quiere pasar tiempo Claro. conmigo. O sea, Claro, ese para uno momento de hombre es doloroso. doloroso. Pero en vez de decir, tomar el camino que es difícil todavía, ¿sabes? De decir, ¿sabes qué? No te voy a ver así, no te voy a ver cada semana, te voy a ver una vez, 2 veces al mes. En vez de eso, yo seguí yendo. Insistiendo hasta que, pues ahora tenemos una relación maravillosa. ¿Verdad? Qué súper. Y eso es el no rendirse, el seguir tu instinto, tu Trabajando corazón. Trabajar, no importa qué duro se ponga la cosa. Sí. Luego vale la pena. Fíjate que me recuerda justamente eso, porque conversando con un amigo que su hija no está cerca de ella y me dice, Jonathan, no hay cosa más difícil, es que uno de papá y uno de hombre no puede estar cerca de sus hijos queriendo estar. Porque obviamente hay de todos los tamaños, hay personas de que no quieren invertir en sus hijos, pero hay padres o madres que desearían pero no pueden. Y como vos decís, yo creo que el desafío grande para nosotros, usted que nos está escuchando, quiero hacer esta pausa aquí, es que procuremos estar presentes. A veces hay padres que están y no están presentes. Sí. Y hay otros que no están, o sea, cercanamente y están muy presentes. Entonces, para que podamos estar presentes, que eso es lo más importante en la vida de nuestros seres queridos. Sí. Kenneth,
Pasamos por tu infancia, por la parte de inmigración, por la parte de ser papá, y ahora llegamos aquí donde estamos. Ustedes miren aquí donde dice Miracruz. Contanos un poquito justamente de esta etapa, de donde llega y cómo conoces y cómo te acercas en esta, ¿cómo se llama este deporte? Muay Thai o Thai boxing, Thai boxing. boxeo tailandés. ¿Cuál es la diferencia, si me podrías hacer en una frase? Porque para mí todo es boxeo, Sí. porque yo no entiendo nada de esto. Pero ¿cuál es la diferencia del Muay Thai. al boxeo tradicional? Así, si me puedes hacer una distinción rápida. El boxeo, pues básicamente, pues solo usa las manos. Solo usa las manos para pegar. Evidentemente, la defensa. De hecho, pero ustedes usan también, ¿verdad? Sí, sí, lo mismo. Creo que por ahí los tenías, tal vez no los consigue el productor que por ahí lo está para mostrarlo. Entonces, el boxeo usa más solo manos, el Sí, boxeador. El boxeo, sí. Luego el Muay Thai, pues es pierna, como el kickboxing, que es boxeo y piernas. Y después el Muay Thai lo que incluye son los codos, las rodillas. Oh. Y lo más distintivo se llama clinch, que es el trabajo en corto, así de que haces barridos, haces el trabajo interior de Tirándolo, no tengas pena, aquí estamos aquí en vivo. ¿Ah? Este es el que se usa en este o en otros también. Los ¿O este es guantes, sí, exclusivo? los guantes, sí, no, se usan los mismos guantes, sí. Y luego tienes otras disciplinas que a lo mejor usan guante más pequeño, que es ahora el de las MMA, Ajá. que son muy famosos. Sí, que he visto que son pequeños. y que están los dedos al aire libre, ¿verdad? Sí, pues esos son los guantes de MMA. Y luego en Tailandia, pues tienes peleas que son con cuerdas, que eso son que también Con cuerdas es solo que son con como vendas. cuerdas, sí, que son como cuerdas básicamente. Eso se llama el Thai Fight y eso es increíble, sí. Ah, interesante. ¿Cómo te encontrás, Kenneth, con este deporte? Pues Contanos yo, tu historia. En España, sí, lo que yo había comentado antes entre nosotros, pues yo nunca he tenido así un grupo que haya estado en el deporte. Yo todo lo que he vivido en el deporte es una experiencia nueva que nadie me contó, ¿sabes? O sea, no es que nadie estuviera y yo siguiera el paso de alguien. De algún amigo, de algún tío, familiar, nadie. Y yo tenía un amigo, lo que te dije, que es la primera vez que oí hablar de Muay Thai, es como tú, yo estaba, ¿qué es eso? Yo boxeo, sabes lo que es, pero por lo general, no somos a ningún peleador ni nada. Y fue trabajando, yo me acuerdo que lo que te comenté, que fue el año de la PlayStation, la 3 creo que era, que estaba saliendo, y todos mis amigos la estaban comprando, no sé qué, y yo la quería comprar. Y cuando yo fui a comprarla, algo pasó con el pago que no pude. Y yo recuerdo en el trabajo donde estaba, justo había unos panfletos en la calle de eso, de Muay Thai, de un gimnasio nuevo a 5 minutos de donde estaba yo. Y lo que les comenté, los cambios de la vida, pequeñas decisiones o pequeñas cosas que te pasan, Claro. El efecto mariposa, que nunca sabes cómo te va a influir en la vida. Eso en ese momento uno no imagina que me iba a cambiar tanto la vida este deporte. El decidir. El decidir ir ahí sin conocer a nadie y de hecho la primera clase ni siquiera me dejaron hacerla porque llegué tarde. Llegué tarde a la clase y el entrenador me dijo, no puedes entrar. Y yo, no, puse las excusas así para entrar ahí y meterme otra vez. No puedes. Interesante. Es disciplina. Así me lo dijo, disciplina. Y me tuve que ir y volví. Entonces, ¿dejaste de comprar la Play? Sí. ¿Usaste ese dinero para pagar la mensualidad? Unos meses en adelanto. Meses en adelante para entrar a este deporte. Y estando ahí en ese deporte, justamente llegás al primer día y decís que llegás tarde y te dice el entrenador, Vete a la chingada. o sea, no puedes entrar, aquí se aprende disciplina. Sí, no puedes, llegas tarde, 15 minutos tarde. Es mi primer día, sí. Me perdí o tenía escuela. Claro. Mucha gente ve las peleas como violencia, Sí. como maltrato, Sí. pero justamente decís que el primer día que llegas tu entrenador te dice, aquí hay disciplina. Sí. En este caso, cuando vos llegaste, ¿a qué edad empezaste, digamos, 19 años? O sea, tú ya lo llegaste a decir, ya estabas grande. Sí. Pero ¿qué te enseñó este deporte? ¿Qué valores te ha enseñado en esta etapa? Muchos.
desde los primeros entrenadores que tuve ahí en España hasta que tengo ahora, son muchos valores de respeto, disciplina. Qué importante en verdad es la constancia y dar todo. Que a veces suficiente no es suficiente. Hay que dar más. Hay que dar más. Siempre se puede dar algo más. Y es eso. A veces, incluso ahora mismo estoy en esa etapa todavía, ¿sabes? Claro. Después de tantos años. Claro, es que nunca estamos listos al 100%. Exactamente. Seguimos en ese proceso. De evolución, sí. Entonces, sigues así dando. No, tengo que dar más. Necesito dar algo más, un poquito más, Sí. un poquito más. Y son muchos valores lo que te dan las artes marciales, el boxeo, el muay thai, todo esto es el jiu-jitsu, cualquier arte marcial que te da, son bastantes. Y no es lo que dice, a veces la gente puede tener la mala impresión de que es solo violencia, es solo sangre, es solo eso, mucho más que eso, es trabajo duro. Te va a dar humildad si la necesitas. Te va a dar confianza si la necesitas. A ese niño o a esa persona que se sienta de menos le va a dar confianza para dar. A ese niño creído, engreído, malcriado, le va a dar humildad. Te da lo que tú necesitas. A cada uno le da otro. Mucha gente lo hace para estar más en forma, para perder peso, cualquier cosa. Te va a dar lo que tú necesitas. Interesante. Y Kenneth, empezás en España, Sí. ¿verdad? Justamente te encontrás en España con el deporte, llegás aquí, pero no llegás aquí con la idea de seguirlo, porque me dijiste venía con la idea de trabajar y de regresarte. Sí. Pero aquí te conectás nuevamente con el deporte. Sí, estuve bastante tiempo sin entrenar desde que llegué aquí porque no era mi prioridad, ¿sabes? Claro. Siempre era como hobby nada más. Sí, sí, sí. Y después creo que estuve 8 o 9 meses sin entrenar y ya lo echaba mucho de menos. Y lo que te he dicho, o sea, en esa primera etapa de mi carrera o de que empecé a entrenar, pues no era consistente. No era lo suficientemente consistente en mis entrenamientos. Era bastante, iba, venía. Y luego encontré, pues, el gimnasio donde estoy ahora. Si llevo, pues, 9 años, van a ser 10 prácticamente también, 9, 10 años, que estoy con el mismo entrenador. José Varela. Ahí nuevamente ya empiezas ya más formalmente a practicar. Sí, y evidentemente pues también eso, los primeros años aquí pues seguía pues con eso de la inconsistencia, evidentemente trabajando y luego ya más la paternidad, pues ya dices, dejas eso a un lado. Hay más prioridades Pero también. exactamente, entonces justo fue después del COVID que evidentemente todo el mundo tuvo tiempo para pensar así más cosas y ahí es cuando tomé la increíblemente difícil decisión de decir, yo quiero pelear, yo quiero dedicarme a esto, a entrenar, porque es mi pasión. E intentarlo por lo menos. ¿En qué año llegaste más o menos a decir, quiero pelear? 25, 26, más o menos 2026, sí, 2020, o sea, después del 2021 dije, quiero intentarlo porque muchas veces la vida pasa muy rápido, más cuando eres adulto, la vida va muy rápido y nunca tienes tiempo de decir, esta decisión va a ser buena. Yo en ese momento no sabía si era la decisión correcta. Pero igualmente. vos estabas queriendo hacerlo. Sí, yo seguí, digamos, mi corazón. Qué bueno. Así, y gracias a Dios, viéndolas atrás, Valió la pena. valió mucho la pena. No, porque a veces, como vos lo decías, no sabemos todo, pero si está esa pasión ahí adentro que nos quema. Nunca es tarde, no importa. Yo te pregunté a vos, justamente cuando estábamos ahí tomándote un café vos, que a los cuántos años había empezado, me dices a los 19. Sí. Y yo quise preguntarte eso porque yo le estaba diciendo a Kenneth, ¿no crees que fue tarde? Sí. Y tu respuesta me llamó la atención porque no, nunca es tarde. Al final esa era la edad que tenías que haber empezado. Sí. A veces uno dice, no, ya es tarde. Demasiado tarde. Y no empieza. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Hoy es el momento. Si usted ha querido hacer algo, que ha tenido una meta, un sueño, algo ahí, empiece. No importa la edad. Lo que importa es lo que usted quiera. Y quiero preguntarte, justamente empezás a practicar, empezás a pelear,
y tenés una pelea que la ganás. En ese caso fue el 2023 o 25. 23. 23. Sí, Que quedaste campeón. sí. Contanos ahí un poquito de este logro. Justamente me contabas que hasta lesionado Sí. lograste convertirte campeón. ¿Cómo fue esa historia? Pues tienes que mirar más o menos lo que pasó el año anterior y todos esos años evidentemente, de abandonar el trabajo y dedicarte al deporte. Evidentemente, todavía tienes que seguir trabajando a lo mejor para seguir Sí. manteniéndote a flote en cualquier cosa. Trabajaba en construcción yo también mientras entrenaba. Y lo que más me ayudó para llegar a ese momento donde estaba años atrás fue el estar, ¿cómo se dice? Busy, estar ocupado, estar peleando bastante, tener muchas peleas. En un año a lo mejor hice 10 o 11 peleas. En ese año que fuiste a la antes pelea de ser final. campeón, sí, justo antes de ser campeón. Y tomando riesgos, peleando con peleadores que estaban a mayor nivel. Bueno, sí, aunque a veces el resultado no se da, pero aprendes mucho. Claro. Aprendes mucho y ponerte en esas situaciones te hace más fuerte aquí y aquí. Mentalmente. Y físicamente, evidentemente, te preparas bien. Y después de tener tantas peleas, llegué a esa pelea bastante bien, la verdad. Fue la pelea en la que yo me sentí mejor. Me sentía, como dicen, en The Matrix. Ahí en esa pelea me sentía increíble. Podía ver todo, estaba relajado, sabía lo que quería hacer. Y tuve la mala suerte, por decirlo así, que son cosas que te ponen en la vida. Pues me lesioné en el segundo asalto, me hice daño en la pierna, tiré una pierna izquierda, me acuerdo, y caí mal y ya sentí, uy, esto nunca lo he sentido yo en mi vida. O sea, normalmente sientes dolor, pero no ese tipo de dolor. Y yo sentí la pierna que estaba mal. Lo hablé con mi entrenador nada más en la esquina. De, oye, no puedo, me duele mucho, no puedo ni apoyarla, que la pierna se me iba. Y me acuerdo que en los dos primeros asaltos él lo estuvo muy fuertes, pero a partir del tercero, yo lesionado, ya empecé a ponerlo más. Lo empecé a lastimar bastante y ya en el cuarto fue cuando lo noqueé. Le hice un TKO, un round técnico, un knockout técnico. Y me coroné campeón. En ese momento no sabía qué tan mal era la lesión porque yo nunca me había lesionado. Siempre los moratones, el dolor. Más golpes generales. Más golpes, claro. sí. Pero nunca sabía yo cuál era el grado que tenías. La lesión, sí. Y probablemente, si eso no me llega a pasar, no me hubiese enseñado otras cosas que tengo ahora en la vida, que es paciencia. Porque eso te iba a preguntar, o sea, estás en un combate, una final, la ganás, pero a la vez te lesionás. Sí. Y yo en mi cabeza, evidentemente, de tanto pelear, yo estaba siempre pelea. Tenía muchas peleas buqueadas para ese año. Claro, me imagino, o sea, adelante, si te convertís en campeón, pues las oportunidades posiblemente iban a ser más. Sí, ya tenía bastantes. Ese mismo año, que fue en abril que me lesioné, pues ya prácticamente tenía pelea marcada hasta noviembre. O sea, tenía unas 3 o 4 ya buqueadas, o sea, seguro. Ya tenía el cartel, la bolsa, todo listo, el contrato, todo. Y yo no sabía qué tan mal era la lesión hasta que volvían de los entrenamientos y lo sentí otra vez, el dolor ese. Y ya era un dolor increíble. Fui al doctor y me dijeron que tenía el ligamento cruzado anterior roto, el menisco y más ligamentos rotos. Entonces era una lesión bastante seria y más para un deporte de contacto tan fuerte, ¿sabes? Sí. Pero eso no fue lo peor, porque tú piensas así que la operación va a ser el final de ello. Y de hecho, mucha gente me ayudó porque con la seguridad social de aquí, pues no me hubiesen dado el tratamiento adecuado a tiempo, ¿sabes? Rápido. O sea, hubiese tardado años. Claro. Además, en ese momento me acuerdo que estaba de huelga y tal, entonces hubiese tardado años en llegar. Y Pia, la persona que conocemos en común, Pia, mi entrenador y toda la gente de mi gimnasio en Fight Zone, pues
Pia fue la persona y yo sé la que más me ayudaron. En ese Daniela proceso. también, toda la familia. Me ayudaron bastante en ese proceso de recaudar del GoFundMe para que yo pudiera hacer una operación. Si no, hubiera sido si más no, lento hubiese todo. sido, todavía estuviera en Todavía estaría recuperación. esperando, todavía. En recuperación, sí, Mi madre. prácticamente. Y bueno, pues ¿Cuánto el problema tiempo mío, pasaste en lesionado? 3 años nos mencionaste. 3 años. 2 años. Sí, el problema fue intentar volver demasiado rápido. Tuve recaída, o sea, me operé a finales de agosto y tuve una recaída en la misma pierna en Navidades de diciembre. Porque vos querías 4 meses. Yo, empezar rápido. En mi mente yo estaba preparándome y todavía seguía gente llamándome, oye, Sí, ¿quieres sí, pelear? sí, Esa oportunidad increíble. Claro. De Claro, hecho, porque era el campeón, había me gente. llamaron, sí, me llamaron incluso para ir a hacer un torneo, para ir a una de las mayores organizaciones en el mundo. Y es la vida, Claro. las cosas pasan por alguna razón, ¿sabes? Y me tuvo que enseñar eso, a escuchar mi cuerpo, a calmarme, a tener más paciencia, a entender más otras Qué cosas. interesante. Claro. Y después surge esto. Sí. Esto justamente lo que ahora están ofreciendo con tu equipo, Miracruz. ¿Por Sí. qué Miracruz? Somos dos, pues es Daniela Miranda, que ella es campeona del mundo. También. Y mira, de lo que estábamos hablando, de que nunca es tarde, ella empezó a los 28 años. Es ella. Ella, Daniela Miranda. Ajá. Sí, ella es campeona del mundo y ella empezó a los 28 años, pero lo que hablamos, ¿cuántas ganas le echas? ¿Cuánto amor? ¿Cuánta pasión? ¿Cuántas horas le eches? Eso es lo que importa al fin y al Claro. cabo. Ella tuvo, pues, nunca tuvo un camino fácil, pero llegó. Claro. Llegó, o sea, que Interesante. eso es... Sí, es increíble. determinación, pues, y a veces Sí. yo creo que no, obviamente hay ciertas edades que a veces uno se minimiza, deja de soñar, deja de seguir luchando, pero ejemplos como justamente Kenneth y Daniela nos evidencian de que si nosotros queremos y trabajamos y luchamos, pues se puede Sí. acercar. Y si no se logra, se intentó, que al final Sí, eso es lo importante. Exactamente. Mario. Y ya lo tienes en tu corazón Claro. de que por lo menos lo intentas. Es una experiencia vivida. Empiezas entonces con ella este espacio para ofrecer entrenamientos. Sí, nosotros empezamos aquí porque tenemos el mismo entrenador personal y él nos daba las clases aquí y siempre hemos este espacio aquí que estaba tan bacano, ¿sabes? Sí. Claro, claro, Y bonito. luego una vez, pues ya habíamos hablado como peleadores los dos, ¿sabes? Ya habíamos hablado de qué te gustaría hacer en el futuro cuando termines de pelear, ¿no? Porque no, al fin y al cabo las peleas tienen una fecha de caducidad. Y siempre habíamos hablado de eso, de que yo, por ejemplo, yo sabía que sí quería entrenar y sobre todo mi enfoque eran los jóvenes, Ujú. porque es una cosa que me gusta mucho trabajar con los jóvenes, intentar darles ese empujón, lo que te he dicho, el deporte Sí, te va a lo que claro. tú necesites y a mí lo que más me gusta es trabajar con jóvenes, darles, Para motivarlos. motivarlos, darles esa disciplina, esa garra, ¿sabes? Claro. Y pues ella dijo que también, que le gustaría hacer eso y una vez lo hablamos y de ahí viene el nombre, pues ella es Miranda, Súper, la conexión. Mira y ajá. yo soy Cruz. Sí, Ofrecen clases, de hecho aquí decías que tenía algunas clases grupales, si a usted está por acá es latino, o tampoco si no lo es y está escuchando y le gustaría practicarlo, Sí. ustedes tienen nuevamente su Instagram, su número, lo vamos a dejar aquí posteado, algún contacto para que usted, si le interesa, pueda escribirles y pueda tener información sobre los costos y todo lo que ellos ofrecen. ¿Qué días se reúnen aquí para brindar? ¿O es la gente la hora que tiene accesible o cómo funciona? Para que nos contes sí, pues un poco. nosotros normalmente hacemos clases por las tardes, pero también hacemos por las mañanas temprano. Ujú. Para la gente, por ejemplo, aquí hay mucha gente de oficina, pues la gente pues que vaya De mañana. antes, justo antes de trabajar. Claro. Mucha gente, cada uno es distinto. Una gente trabaja mejor por la mañana, Sí. otros por la tarde. Entonces tenemos así el horario así. Y tenemos clases para niños también, todos Ah, los domingos. Entonces eso es cualquier persona que esté interesada en En traer sus en niños, traer sus sus niñas. niños, a darles algo nuevo, ¿sabes? Porque no es solo el tema físico, es el tema De valores, de, que hablábamos. de respeto, de Disciplina. respetar a tu entrenador, a tu familia, a tus Claro. padres, la disciplina. Y soñar es gratis, todo el mundo puede soñar.
como dicen, sky is the limit. Claro. O sea, no hay techo, no puedes ponerte un techo. Siempre puede haber más. Más, de acuerdo. Y todos los domingos estamos haciendo clases para niños aquí. ¿De qué edades aproximadamente? Desde los 8 hasta los 16, cualquiera puede venir. Y queremos hacer más eventos así especiales para que ellos puedan ver los beneficios que tiene el deporte. De acuerdo. De acuerdo. Así que si usted tiene un niño o algún adolescente, este es un buen espacio. Creo que en vez, no estamos en contra de la tecnología y todo eso, pero a veces damos obsequios que un deporte puede cambiar la vida y el rumbo de propósito y darle sentido a la vida. Y no solo a los niños y jóvenes, incluso en el caso tuyo, dice a tus 19 años, a tu entrenador, a tus 20 y tantos años se encontró con el deporte. Si usted desea tener también un respiro, puede escribirles a ellos, justamente a Miracruz, y poder tener información de los costos, de los tiempos y de los espacios accesibles, que es algo genial en ese sentido. Si te tocara darles unos desafíos para aquellas personas que posiblemente están llegando aquí a Londres o a otro país del mundo, Estados Unidos o a cualquier parte del mundo, ¿qué les dirías vos, Kenneth, que quizás ahora están pensando, no voy a poder, no encuentro trabajo y está esa lucha, ¿no? Que vos la pasaste también? ¿Qué desafío le dejarías ahí? ¿Algún consejo a esas personas que ahora nos están escuchando y viendo? Yo les diría, por ejemplo, que se pregunten ellos mismos qué es lo que les gusta hacer para que lo sigan haciendo. A lo mejor no te puedes dedicar a ello, pero no puedes dejar de hacer de las cosas que te apasionan o que te gustan. Y evidentemente todos necesitamos trabajar, todos necesitamos dinero, pero no hay que dejar de lado a uno mismo lo que te apasiona, porque después a la larga te arrepientes de muchas cosas. Y nunca es tarde, la verdad, de poder empezar algo nuevo. O yo tengo, por ejemplo, muchos clientes que han empezado con 40 y algo años y luego se dan cuenta de que les encanta. Claro. Incluso de recibir golpes. De pelear. De pelear, de que ellos no tenían ni idea de que cuánto le va a gustar. Nunca es tarde para probar cosas nuevas, ¿sabes? Sí. Hacer cosas nuevas y preguntarse a sí mismo qué es lo que le gusta hacer. Y sobre todo es nunca rendirse. Nunca rendirse. Porque las cosas se ponen muy difíciles. Hay muchas veces que las cosas se ponen muy difíciles. Tú en tu cabeza mismo te piensas que es el final, que no puedes, pero aquí seguimos. Entonces significa que se puede seguir haciendo algo más. De acuerdo, de acuerdo. Kenneth, de veras, muchas gracias. Gracias por abrirnos este espacio, por conocer un poquito tu historia, tus orígenes, todo lo que has pasado, todo también cómo te encontraste con este deporte, cómo te ha cambiado la vida, cómo ahora también estás ayudando y entrenando a otros. Y a usted muchas gracias también por escucharnos, por vernos en este podcast Al Grano, donde no intentamos fingir ni aparentar, somos humanos nada más, donde queremos mostrar lo agradable, pero también lo desagradable. Pero lo importante es que también seguimos luchando por ser mejores personas mientras vivimos en este mundo. Kenneth, muchas gracias. Si te tocara dar una frase, ¿qué sensación y qué recuerdos sentís cuando escuchás la palabra Honduras? Libertad. Cuando caminabas y jugabas por allá, por esos bonitos... Libertad y todos los paisajes que tengo en la mente también. Copán Ruinas, la verdad es que es un sitio hermoso. Hermoso. Los animales, los guacamayos. Claro, sí. Las gallinas ahí bonito. en el patio. Son cosas innombrables. Y cuando escuchas la palabra migrantes, ¿qué viene a tu mente? No dificultad, pero reto. Reto, porque nunca es difícil comenzar algo nuevo y más cambiar así cultura. Tomar esas decisiones son muy difíciles, pero a la larga valen la pena. Valen la pena. Los retos te hacen más fuerte. De acuerdo.
A usted también. Si usted tiene desafíos, metas, sueñe por ello, pero también trabaje por ello. Muchas gracias por habernos escuchado en este episodio número 2 de su podcast Al Grano. Muchas gracias, Kenneth, por todo. Nos vemos en la próxima. Quizás tenemos aquí...